¿Cuándo puedes ser denso a la hora de escribir tu libro? Porque hay una cantidad sorprendente de escritores de fantasía que cuando empiezan a escribir o cuando siguen escribiendo, cuando terminan su primer libro, son densos. Y por ejemplo, yo soy uno de esos escritores que si me dejas a mi aire y me dices que el libro no va a ser leído por nadie más, si me dices que es una cosa completamente mía, sí, yo puedo ser denso de narices, denso como no puedas imaginar. El borrador que escribí en 2020, el de 2020 del Gobernador Marcial, este que estoy usando ahora, bueno, el borrador que usé para crear el libro en el que estoy trabajando actualmente, era la cosa más densa que te puedes echar a la cara. Lo tengo en mis archivos, tal como estaba en ese entonces. Había mogollón de términos en un lenguaje inventado. La redacción era muy parsimoniosa, muy introspectiva. Me detenía muchísimo en varios momentos de la acción. O sea que yo sé muy bien lo que es ser un escritor denso. Y en este vídeo vamos a intentar dar algunas lecciones para hallar un equilibrio entre ser denso, ser fiel a tu estilo, porque al fin y al cabo si quieres ser denso o eres denso, pues oye, tampoco tienes por qué traicionar eso, pero claro, tampoco nos tenemos que olvidar que hay un afán por nuestra parte de vivir de la escritura, de comercializar nuestros libros, de monetizar la escritura, y claro, para eso hay que tener un poquito de perspectiva comercial. Aquí muchos te dirían, no, sé fiel a tu estilo, tú tienes que ser coherente a tu visión, tú haz lo que sientas, tú haz lo que veas. Pero, querido viajero, querida viajera, no todas las obras de arte son cuestiones de puertas cerradas. Se me ocurre el ejemplo de Alex Raymond, el creador de Flash Gordon, que Alex Raymond cada vez que iba a ponerse a escribir, pues pensaba en qué podían querer leer sus espectadores, qué podían querer leer sus lectores. Y en la primera película de Star Wars, por ejemplo, hay muchas cosas que George Lucas pues tenía como muy grabadas en la mente de que tenían que hacer de una forma, y se dejó asesorar por otros, como Brian De Palma, que fue el que le sugirió que, por ejemplo, los títulos introductorios los recortase. Y al final no puede decirse que ni los cómics de Flash Gordon de Alex Raymond estén faltos de su creatividad, ni se puede decir que La Guerra de las Galaxias, la primera, no es una película de George Lucas. Pero hubo detalles, hubo partes en las que se dejaron aconsejar para ser un poquito más accesibles al público. Y ese equilibrio se puede encontrar. Entonces, esta videolección del día 65, de este reto en el que todos los días subo una lección de escritura creativa, va a haber una parte en la que voy a darte claves para mezclar tu visión y tu forma de escribir con algo más comercial. Pero va a haber una segunda parte en la que te voy a decir el momento en el que creo que puede ser mucho más denso y mucho más críptico y mucho más puro en lo que viene a ser tu estilo, y lo voy a relacionar con mi última lectura, que ha sido Dios Emperador de Dune, el cuarto libro de la saga Dune de Frank Herbert, que es un libro bastante particular, bastante denso, y que supone pues un punto y aparte lo que es el desarrollo de la saga Dune. Por supuesto, esa parte va a ser casi como una reseña literaria, así que si en algún momento has querido pues saber mi opinión de algún libro o de alguna reseña literaria, hoy estudia, porque va a haber una parte de este vídeo blog que en cierto modo va a ser una reseña a un libro. Vamos con la primera parte. El borrador que escribí en 2020, el de 2020 del Gobernador Marcial, este que estoy usando ahora, bueno, el borrador que usé para crear el libro en el que estoy trabajando actualmente, era la cosa más densa que te puedes echar a la cara. Lo tengo en mis archivos, tal como estaba en ese entonces. Había mogollón de términos en un lenguaje inventado. La redacción era muy parsimoniosa, muy introspectiva. Me detenía muchísimo en varios momentos de la acción. O sea que yo sé muy bien lo que es ser un escritor denso. Y en este vídeo vamos a intentar dar algunas lecciones para hallar un equilibrio entre ser denso, ser fiel a tu estilo, porque al fin y al cabo si quieres ser denso o eres denso, pues oye, tampoco tienes por qué traicionar eso, pero claro, tampoco nos tenemos que olvidar que hay un afán por nuestra parte de vivir de la escritura, de comercializar nuestros libros, de monetizar la escritura, y claro, para eso hay que tener un poquito de perspectiva comercial. Aquí muchos te dirían, no, sé fiel a tu estilo,
tú tienes que ser coherente a tu visión, tú haz lo que sientas, tú haz lo que veas. Pero, querido viajero, querida viajera, no todas las obras de arte son cuestiones de puertas cerradas. Se me ocurre el ejemplo de Alex Raymond, el creador de Flash Gordon, que Alex Raymond, cada vez que iba a ponerse a escribir, pues pensaba en qué podían querer leer sus espectadores, qué podían querer leer sus lectores. Y en la primera película de Star Wars, por ejemplo, hay muchas cosas que George Lucas pues tenía como muy grabadas en la mente de que tenían que hacer de una forma, y se dejó asesorar por otros, como Brian De Palma, que fue el que le sugirió que, por ejemplo, los títulos introductorios los recortase. Y al final no puede decirse que ni los cómics de Flash Gordon de Alex Raymond estén faltos de su creatividad, ni se puede decir que La Guerra de las Galaxias, la primera, no es una película de George Lucas. Pero hubo detalles, hubo partes en las que se dejaron aconsejar para ser un poquito más accesibles al público. Y ese equilibrio se puede encontrar. Entonces, esta videolección del día 65, de este reto en el que todos los días subo una lección de escritura creativa, va a haber una parte en la que voy a darte claves para mezclar tu visión y tu forma de escribir con algo más comercial. Pero va a haber una segunda parte en la que te voy a decir el momento en el que creo que puede ser mucho más denso y mucho más críptico y mucho más puro en lo que viene a ser tu estilo, y lo voy a relacionar con mi última lectura, que ha sido Dios Emperador de Dune, el cuarto libro de la saga Dune de Frank Herbert, que es un libro bastante particular, bastante denso, y que supone pues un punto y aparte lo que es el desarrollo de la saga Dune. Por supuesto, esa parte va a ser casi como una reseña literaria, así que si en algún momento has querido pues saber mi opinión de algún libro o de alguna reseña literaria, hoy estudia, porque va a haber una parte de este vídeo blog que en cierto modo va a ser una reseña a un libro. Vamos con la primera parte. ¿Cómo combinar? No sé muy bien por qué el vídeo se ha parado, así que esta vez, bueno, habrá corte otra vez, pero no por causas que dependiesen de mí. No sé, la cámara se ha parado. Lo dicho, si en algún momento has querido escuchar una reseña literaria de mi parte de algún libro, pues hoy va a haber una parte que va a ser una reseña literaria. Vamos al meollo de la cuestión, vamos al tema de combinar ser denso, tener tu estilo, si es que es el tuyo, con ser un poco más comercial y accesible al público. Mira, esto es como todo. Si tú quieres que tu libro lo lea alguien más, misterio resuelto, pensaba que había vaciado la memoria y no era el caso. El punto donde nos hemos quedado y donde creo que me he quedado. Si tú tienes el afán de que alguien más lea tu libro y de vivir de la escritura, amigo mío, amiga mía, tenemos afán, y digo tenemos porque yo también, tenemos afán de que nos lea alguien más. Y si pretendemos que nos lea alguien más, tiene que haber un momento en el que digamos, oye, este libro le puede gustar a alguien más. Y ojo, no es traicionar tu estilo, no es traicionarte a ti mismo, solo porque sencillamente hagas tu estilo un poquito más accesible al público. Está esta idea de que el artista, que además es que esto lo vi mucho porque estudié Bellas Artes, está esta idea de que el artista tiene que ser una criatura extraña, incomprensible, que se inventa paranoias y movidas que nadie más puede entender. Si no me crees, ve a cualquier museo. Aquí en España tenemos el Reina Sofía, tenemos el Prado, tenemos el Thyssen. Y si vas a cualquiera de las exposiciones, a cualquiera de las performances, a cualquiera de los recorridos que te hacen los guías pueden ser muy buenos, pero te pueden contar verdaderas milongas. Válgame el cielo, para ti serán simples cortes, pero a mí me está dando un por saco en las interrupciones. Es lo que tiene pasear al perro mientras grabo esto. Y luego las mosquitas están también poniéndomelo muy fácil, pero vamos. En fin, el videoblog sin cortes pues tendrá algún que otro corte. Si tú quieres que alguien más te lea, amigo mío, amiga mía, no queda de otra. Tenemos que relajar un poquito el nivel. Tenemos que entender que por lo menos tenemos que buscar la forma de nuestras ideas, contarlas de una forma entendible. Lo que decía,
Este es el estereotipo del artista, del escritor. Cuanto más denso, pesado, tostón sea, mejor. Es como cuando en los institutos mandan a los chavalines cosas como el Quijote de la Mancha. ¿El Quijote de la Mancha es una obra maestra? Sí. ¿Es un libro que debería leer un niño o una niña de 14, 13, 16 años cuando está petado de exámenes y de otra serie de problemas? No. Entonces, esto es igual. Los libros buenos, los más maravillosos, tienen que ser complejos, difíciles de entender. No. Hay obras maestras dentro de la pintura, del dibujo, de la literatura, del cine, que son comerciales, que son sencillas y que son maravillosas. Ten mucho cuidado con el mensaje este snob de es que le gusta a todo el mundo y por lo tanto no es bueno, por lo tanto es un bodrio, es una basura, ¿cómo le puede gustar esto a la gente? Tú ten en cuenta que los snobs que les encanta criticar lo comercial y lo exitoso no dejan de ser en cierto punto personas frustradas porque no encajan con lo que más gusta o porque ellos no gustan en general y detestan todo lo que gusta. Así que mucho cuidado con ese discurso de no, tú sé críptico, tú sé denso, tú sé incomprensible. Y asegúrate de que a lo mejor en realidad tu verdadero escritor interior no sea alguien pues que se sabe expresar muy bien con muy poquitas palabras y con muy poquitas líneas. Por ejemplo, yo, el borrador antiguo del gobernador Marcial, mi idea era meter muchos términos en un lenguaje inventado, no por querer distinguirme, sino porque creía que esa era la forma de ser original, de aportar algo distinto. Y lo único que conseguía era que 5 de cada 10 lectores no pasasen de las primeras páginas. Luego, cuando he escrito Guía de Mundo, este manual que ya tienes subido los 2 primeros capítulos a Patreon, cuando escribí ese libro y llegué a términos que a lo mejor eran un poquito más clichés o repetitivos en la fantasía, pues cambié los términos típicos como magia o como hechizos por palabras castellanas como dones del cambio o dones. Y ya está, me he distinguido, he sido original, he sido distinto, pero sin ser tan complicado. Yo sigo siendo yo, he mantenido esa idea de ser original, de no repetir los mismos términos de siempre, pero la idea base sigue siendo la misma. Y no he tenido que inventarme ningún término raro, ni hacer ninguna cosa extraña, ni ser muy denso para conseguirlo. ¿Que tú quieres hacer una historia, por ejemplo, más filosófica? Bueno, pues justifica esa filosofía. Es decir, mete tus personajes en una trama en la que al final de la historia pues se queden pensando respecto a su ideología. Se me ocurre, por ejemplo, Sinué el egipcio, de Mika Waltari, un libro bastante antiguo. Hay películas por ahí, si eres amante del cine clásico pues hay una película. No recuerdo si era Jules Briner, era el prota, o uno de estos, pero vamos, cine clásico. Sinué el egipcio es una historia de aventuras. No es que sea difícil de entender, pero claro, como es el recorrido de la vida de un hombre, de un egipcio, pues llega un punto en que el libro, de cara al final, adquiere tintes muy filosóficos, muy de, pues rememorar el pasado, extrañar a mis padres, la muerte, porque claro, vemos como el prota se va haciendo cada vez más mayor a lo largo de la historia. Raíces, por ejemplo, el libro Raíces, que básicamente pues igual hay mucho componente de aventura, pero también es un melodrama sobre el racismo, creo que lo puedo decir en YouTube, y claro, tiene un tinte filosófico. Entonces, si tú quieres, no sé, extrapolar ciertas ideas que tengas sobre política, o sobre sociología, o sobre filosofía, sobre antropología, o sobre arte, o sobre lo que tú quieras, invéntate una historia que justifique ese trasfondo. Así de sencillo, así de fácil. El estilo, a ver, yo soy muy fan de las subordinadas. A mí me encanta meter subordinadas. Y eso es como una cosa asociada casi a la alta fantasía, a obras como el Silmarillion, a obras como la propia Dune. Pero siempre puedes, o sea, no te cuesta nada simplificarlo a oraciones simples, con un único verbo. Ojo, insisto, parecerá que a lo mejor he cambiado mucho de tema, pero el estilo también es una cosa que a veces géneros, ya te digo, como la literatura fantástica o los grandes clásicos nos meten en la cabeza de que las subordinadas son lo más, y el no meter comas. Mira, por ejemplo, si tenéis las meditaciones de Marco Aurelio, claro, entre que es un autor antiguo, en que las traducciones pueden hacer sus bailes y demás,
es un libro en el que, vamos, tienes que usar una lupa para encontrar las comas y los puntos. Y es una sucesión de subordinada tras subordinada, tras subordinada, tras subordinada. Y es que pasa en tantos libros clásicos que no te puedes hacer una idea. Nada. Fácil. Frases, oraciones simples, de un único verbo, ni más ni menos, no hace falta más. Y esto te lo digo por experiencia. Yo, el Guía de Mundo, tenía un borrador y lo tengo documentado en los videoblogs de Guía de Mundo, que también están en este canal. Anda que no hice separaciones con puntos y aparte, hice oraciones simples. Y yo vi lo que era superar las oraciones subordinadas, que ya os digo, soy y era muy fan de esas oraciones. Las descripciones, ya lo hemos dicho en otros vídeos. Nada de detenerte en cada detallito como hacía Tolkien, que Tolkien, dentro de que lo adoro y dentro de que son mis grandes referentes, Tolkien en cierto modo ha hecho daño, porque es que el escritor de fantasía se piensa que todas las descripciones tienen que ser súper mega detalladas, que te tienes que detener en todo, y a lo mejor con dar 2-3 líneas de un lugar, de un personaje o de un objeto es más que suficiente. Y todas esas cosas, estos cambios gramaticales que te sugiero en cuanto al estilo, en cuanto a la redacción, no tienen por qué chocar o traicionar la esencia de tu historia o la esencia de tus ideas. Insisto, si tú quieres hablar de los abusos del capitalismo, y para que no me acusen de nada, o los abusos del comunismo en tu libro, pues no sé, invéntate un mundo de fantasía en el que hay dos sociedades enfrentadas la una con la otra, y una es más capitalista, otra es más comunista. Y ya está, y ahí extrapolas tus ideas, pero haces una historia, una aventura interesante, un choque de culturas. O sea, hay 1000 cosas que puedes hacer. Y todo esto, ya te digo, no vas a tener que traicionar ninguna de tus ideas, ni tu esencia, ni nada. Sencillamente estás haciendo que a lo mejor el propósito final del que querías hablar esté adornado por una historia de fantasía épica con aventuras, acción y, por qué no decirlo, de drama o romance, que son cosas que le puedes añadir a la historia. Los Pilares de la Tierra, Ken Follett. Esa historia es una historia de amor, pero la historia de amor no eclipsa los méritos de novela histórica, de ficción histórica, y no por eso el libro deja de estar perfectamente documentado de cómo fue la aplicación del estilo gótico a la arquitectura de la Europa occidental de esa época. Pero el libro es una historia de amor, y ¿qué hay más comercial que una historia de amor? Te lo meten en todos los géneros y en todas las historias para atraer al público femenino, a otra parte del público un poquito más meloso. Y Los Pilares de la Tierra es una ficción histórica, pero por encima de todo es una novela de amor. Entonces, ya te digo, que tienes una idea sobre cierto tema que quieres abordar en tu libro, escóndelo en una historia más convencional, aventura, policíaca, amor, lo que tú quieras. Serás fiel a tu idea y al mismo tiempo estarás accediendo a un mercado. Y por supuesto, hablando de ser un poquito más accesible al público, es tan sencillo como inspirarte en autores que ya te gusten, que hayan combinado correctamente el estilo denso con lo comercial. Y eso es un poco lo que te quería decir acerca de combinar el ser denso con ser accesible al público. Ya te digo, no tienes por qué perder tu esencia porque haces estas cosas. De hecho, solo vas a hacer que la gente acceda a tus ideas y esos temas de los que quieres hablar. Esto es como todo, a veces el contenido es tan importante como el canal, ni más ni menos. Por eso cuando me encuentro con gente que critica las redes sociales, creo que son personas que no terminan de comprender que hoy en día el medio para llegar y llevar las cosas buenas o la cultura es internet y es el medio digital. ¡Vamos, Megan! Ya me está diciendo que nos vayamos para casa, así que voy a ir a la segunda parte, que es la que hablo de Dios Emperador Dune, y en la que te voy a dar un segundo consejo acerca de cómo ser denso a la hora de escribir tu libro. Dios Emperador, cuarto libro de la saga Dune de Frank Herbert, escrito por él, no es como los últimos que lo escribió el hijo con otro tipo. Por supuesto, si no te has leído Dune, Dios Emperador, o si no quieres que te destripe las pelis de Villeneuve, que eso es algo más nuevo, y si tienes intención de leértelas
o vértelas, pues considera esto el fin del videoblog de hoy. Dale me gusta, compártelo con todos los que quieras que un libro de fantasía, suscríbete al canal que está creciendo de maravilla, ya vamos por 470 suscriptores. Muchas gracias. Nada, en Instagram Selvos Dramas aviso cada vez que subo un nuevo vídeo, el canal Pelis con Amigos, pásate por ahí si te gusta el cine y apoya este contenido en Patreon si consideras que merece la pena. Y dicho esto, voy a meterme a la segunda parte del vídeo destripando Dios Emperador y hablando de cómo ese libro es un claro ejemplo de que puede ser denso en el momento adecuado, y esa es la clave. Vale, Dios Emperador de Dune, Frank Herbert. El libro me gusta mucho. El libro está bastante bien, es bastante acorde con las temáticas que Frank Herbert ha ido tocando a lo largo de la saga. Esa crítica a los gobiernos, básicamente, porque es una crítica a los gobiernos, es una crítica a todo el que ha tenido poder alguna vez en la historia, es una crítica a los tetrarcas, es una crítica a los autócratas, es una crítica a los reyes, a la monarquía, a los emperadores, es una crítica a todo eso. Ahora, el libro, como no seas mínimamente fan del universo Dune, como no te importe el universo, la historia, los personajes y toda la mitología que ha creado este señor a lo largo de los 3 libros anteriores, que es Dune, el libro en el que se han inspirado las películas de Villeneuve, y por supuesto la película de David Lynch, Mesías de Dune e Hijos de Dune, si esas historias no te han gustado, si no te importan, Dune, Dios Emperador, es la mayor putada literaria que te pueden hacer, porque es denso, porque se enrolla, o sea, tiene páginas y capítulos enteros dedicados a disertaciones que hacen los personajes, tanto el Dios Emperador, como que es Leto II, el hijo de Paul Atreides, como Duncan Idaho, que lo resucitan por 9ª vez para esta historia, como Moneo, el mayordomo del Dios Emperador, o sea, unas paranoias mentales que flipas. Claro, yo es que tengo ya un pequeño rodaje de hablar con mi amigo Robert, que es uno de los que colabora en el canal de Pelis con Amigos. Le he mencionado en otros vídeos acerca de Frank Herbert y la fantasía y los universos de ficción, y yo más o menos me conozco la película de este señor, y mientras leía Dios Emperador pensaba, madre mía, este tipo puede haber sido ensayista político, ensayista filosófico, pero se metió en el tema de las novelas de ciencia ficción y ha plasmado sus ideas en este libro. Pero es que perfectamente Dios Emperador es más un ensayo sobre las implicaciones del poder y lo que le pasa a los dictadores cuando están ahí arriba, que una novela al uso. Entonces a mí me gustó mucho, pero me ha gustado, y Frank Herbert en ese entonces se pudo permitir ser tan denso y tan críptico porque llevaba ya 4 libros. Los 3 primeros habían gozado de cierto éxito, sobre todo el primero y el tercero, y el tipo ya tenía un grupo de fans que de alguna manera entendían por dónde iban los tiros con sus libros, y esa es la clave. Sí, aplica todo lo anterior que te he dicho en la primera parte del vídeo, pero en el momento que ya lo has conseguido, el momento que ya tengas lectores, el momento en que ya tengas un público fiel, un consumidor asiduo de tu literatura, ahí, y solo ahí, es momento de volverte más tú, por completo, de pasar ya un poco de lo comercial y abrazar por completo lo que siempre has querido contar. Dios Emperador es, sin duda alguna, lo que Frank Herbert quiere contar sobre la vida, sobre el poder, sobre los gobernantes corruptos. Está clarísimo que es una obra genuina, pura y dura, pero obviamente es un libro que solo puede leer alguien que sea muy fan de la saga Dune. Fuera de esos casos, este libro es infumable para cualquiera que no esté completamente metido en el rollo de Frank Herbert. Y ojo, no quiero decir que si te gustaron los 3 primeros de Dune y este no te ha gustado, no seas un auténtico fan de Dune. Yo no reparto tarjetas de ser fan o no fan. Quiero decir que si tú entiendes el rollito que se trae Frank Herbert con sus historias, si a ti te gusta que Frank Herbert te cuente sus ideas, disfrutas de Dios Emperador, como ha sido mi caso. Y si no, lo dicho, te puede parecer un insufrible tostón. Brandon Sanderson, Archivo de las Tormentas. Él lo dice en sus videoclases de YouTube, los puedes revisar. Archivo de las Tormentas es un libro pensado para gente que ya confía en mí. Brandon Sanderson te sacó la trilogía Nacidos de la Bruma, te sacó otros libros, y ya más adelante se metió con Archivo de las Tormentas, su magna obra de fantasía. Y ahí el tipo te mete varios prólogos, se detiene,
no tiene miedo a estar cientos y cientos de páginas contándote su historia. ¡Vamos, Megan! Entonces, Archivo de las Tormentas fue la obra que Brandon Sanderson creó una vez ya se había consagrado como escritor. No como escritor de fantasy, sino como escritor, ya cuando era una marca, pues apostó por esa idea y gracias a ello Archivo de las Tormentas funcionó. Si Archivo de las Tormentas fuese su primer libro, pues ese libro se habría comido los mocos porque nadie conoce a Brandon Sanderson. Lo voy a llevar ahora al cine, haciendo mención a Pelis con Amigos, mi otro canal de cine que te recomiendo. Sobre todo si te gusta el cine, no porque sea mío, ojo. Christopher Nolan empezó. ¿Cuándo Christopher Nolan saltó a la fama? Con Batman. Christopher Nolan le encargó a Warner Bros. Hacer la trilogía del Caballero Oscuro y como todo el mundo conoce a Batman, la gente fue a ver las películas de Christopher Nolan no porque él fuese Christopher Nolan, sino porque era Batman. Ya después de eso, ya después del Caballero Oscuro, empezó con Inception. Obviamente ya había hecho otras películas antes muy interesantes, como por ejemplo Memento, pero claro, de bajo presupuesto. Ya después del Caballero Oscuro, Christopher Nolan saltó a la fama, le dieron grandes presupuestos y se consagró como uno de los directores de cine más importantes que hay ahora en Hollywood. Pero solo fue después de hacer Batman. Las películas de Batman no son películas de Christopher Nolan, ni de broma, vamos, su impronta está ahí, sus reflexiones están ahí, el sello Christopher Nolan está ahí, pero con un personaje conocido por todo el mundo, con un personaje comercial, que al final es un poco la idea de la primera parte. Frank Herbert hizo una historia de ciencia ficción basándose en arquetipos como El camino del héroe o deconstruyendo ese arquetipo, lo hizo, triunfó y luego ya pudo sacar libros como Dios Emperador. Así que si tú quieres hacer una historia más densa, que de viajero, empieza por historias quizás un poco más accesibles, plasma tus ideas en historias que el consumidor medio pueda digerir y cuando ya haya leído esos libros tuyos, cuando ya esté acostumbrado a esas obras tuyas un poco más accesibles, es ahí cuando ya evolucionas hacia algo un poco más puro y menos comercial, pero no antes. E insisto, toda la primera parte de simplificar tu obra, hacerla accesible, no es traicionarte, es sencillamente ir por fases, ir poco a poco. Primero gánate a tu lector, primero conviértete en una marca, primero conviértete en un sello de confianza, que es un poco lo que yo hago con estos videoblogs. A mí no me conoce nadie, pero si yo soluciono el problema de que la gente quiere escribir un libro y no lo consigue, pues si yo soluciono ese problema me hago conocido y eso ya te lleva a sentir curiosidad por lo que yo ya he escrito. Que por cierto, y me estaba olvidando, tienes ya el audiolibro del primer capítulo de Guía de Mundo en este canal, gratis. Pero claro, ese interés te lo genero a raíz de estar haciendo este contenido en YouTube. Y al final un poco este vídeo ha sido muy polifacético, se puede aplicar a muchas cosas. Al final incluso ya acabo hablando de branding, por así decirlo, de marca personal. Pero quédate con eso, para recapitular e ir terminando, que tampoco quiero que sea eterno el vídeo. Además no sé cuánto más puedo aguantar la cámara. Empieza extrapolando tus ideas a una historia más comercial. He puesto el ejemplo de Los pies de la tierra, que es una ficción histórica, pero metida o envolviendo una historia de amor, ¿vale? Y ya después, cuando te hayas ganado tus lectores, cuando tengas un público fiel, un público asiduo que confíen en ti como escritor, como autor, es ahí cuando ya te lanzas a historias mucho más puras y que tengan menos en cuenta el apartado comercial. He puesto, por ejemplo, el ejemplo de Christopher Nolan. Y querido viajero, el vídeo este, como todos los anteriores, como los 63 vídeos anteriores, no son cosas para ver una vez y ya, son cosas para repasar, para insistir. Así que no veas esto como un videoblog que te habrás visto de fondo mientras haces cualquier otra cosa, velo como un cursillo que vas a ir consultando cada cierto tiempo, cada vez que quieras refrescar tus ideas o reforzar tu forma de trabajar. Y por supuesto, cualquier duda que tengas o cualquier temática que quisieras que abordemos, lo puedes dejar en comentarios. Y a partir de aquí, pues nada, espero que te haya sido útil, espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale me gusta, como he dicho antes de cortar en la parte de Dios Emperador. Suscríbete, compártelo. Insisto, muchas gracias por la acogida que está teniendo en el canal en general. Pásate por Pelis con Amigos, que ahí hablo mucho de cine, de superhéroes, de ciencia ficción, de fantasía, te va a flipar. En Instagram, se os daré más, aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si consideras que este o cualquiera de los proyectos que estoy llevando a cabo merece la pena, considera convertirte en mi mecenas de Patreon. Lo tienes toda en la descripción, son unos poquitos clics. Y nada, querido viajero, nos vemos mañana. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.